Hola chicos, espero que estén teniendo un día bendecido. He estado orando para que Dios hable a sus vidas. Pues para empezar, pues vamos a orar para pues que Dios tenga que hablar a nuestros corazones y que tenga que hablar a nuestras vidas. Entonces vamos a orar para iniciar la clase y ahorita les digo el tema del día de hoy. Entonces cerramos nuestros ojos y decimos: Padre, te doy gracias, Señor, porque yo sé que en la clase del día de hoy, Señor, yo sé que vas a hablar a cada persona, a cada estudiante, Señor, que se encuentra en la academia. Yo sé que tú vas a hablar, vas a confrontar, Señor, para que pues sean mejores, Señor, y que lleguen a ser, Señor, esos líderes que te agraden a ti, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por su vida. Yo sé que cada esfuerzo tú lo ves y yo sé que su vida, Señor, será bendecida cada día y que yo sé que tú, Padre amado, vas a bendecir, vas a proveer, Señor, algún recurso, Señor, si hay algo en su mente, en su corazón, Señor, que no deje que, pues, en la enseñanza, Señor, lo que tú tengas que hablar en su corazón, fluya, Señor, sea quitado, Señor, y que solo pueda, Señor, concentrarse en lo que tú tienes para él el día de hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, y yo sé que tú me vas a utilizar, Señor, como ese instrumento, Padre amado, para que podamos, Señor, hablar a través de ellos, Padre amado. Te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas, Señor, y cubras, Señor, con tu preciosa sangre, Señor, a cada uno de los encuentristas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues espero que se encuentren bien. Pues el tema del día de hoy son los desafíos de Dios. Eh, Ceci les va a mandar una presentación en la cual pues hice para que pues también tuvieran un apoyo para que se les sea más fácil lo que les voy a explicar. Por ejemplo, en una parte del libro del Apocalipsis trata que Dios para cada uno de nosotros tiene algo maravilloso ahí en el cielo y lo podemos ver en Apocalipsis 21, 10, del 10 al 11. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo donde está Dios. La presencia de Dios la hacía brillar y su brillo era como el de una joya, como el de un diamante transparente como el cristal. Algunas personas pues toman las escrituras también como consuelo, pero también la toman mm, como excusa para no tomar los desafíos o para no mejorar pues nuestra persona, porque sabemos que cuando recibimos a Dios, pues Él hace obras en nuestra vida, en nuestra alma. Entonces a veces necesitamos pues dejar todo eso atrás, pero a veces nos enfocamos de que no, pues Dios, ya recibí a Dios en mi corazón, ya tengo un lugar en el cielo y pues no tengo nada que preocuparme. No, al contrario, tenemos que tomar los desafíos para que Dios hable a nuestra vida y podamos tener esos cambios que Dios quiere para nuestra vida. Eh, También Dios espera que tengamos un futuro y que debemos ser personas que actúan, trabajan y mejorando día con día, pues para agradar a Dios. A veces, obviamente, va a llegar un momento en el que nos sentamos debilitados, en el cual pues fallemos, pero no quiere decir que seamos pues no merezcamos el perdón de Dios ni su amor. Al contrario, creo que si nos equivocamos, podemos volver a intentarlo al siguiente día, eh, que todas las voces de tu mente, lo de los demás, pues no hagan caso, siempre hagan caso pues a la voz a la voz de Dios. También menciona que las obras que realizamos tienen un nombre. Por ejemplo, Pablo realizó muchas obras que fueron fue Tito, Timoteo, Onésimo, Filemón, entre otros. Pues como sabemos, cuando recibimos a Dios, pues tenemos un cambio, tenemos
pues un alma restaurada, un corazón restaurado. Entonces, todo eso que Dios o toda esa obra que Dios hizo en nosotros, pues también debemos de enseñársela a más personas, hablar predicar del Evangelio, pero no nada más hablar, sino también con las acciones de nuestra vida. Es, por ejemplo, eh, vamos a hacer la demostración de esa demostración del Evangelio. Por ejemplo, si antes eras una mala persona, llegaste a insultar o llegaste a pelearte con alguien de tu familia o alguien conocido, pues también con esa obra o con esa prédica del Evangelio es pues reconciliarte, y también en eso entra el desafío de Dios, que a veces tenemos ese orgullo de decir, ¿por qué? O sea, si yo no hice nada, yo solo me defendía lo que él me hizo. Entonces, ahí es donde también entra el desafío, donde decir de, bueno, voy a tener, pues, quitarme ese orgullo y decirle a la otra persona, ¿sabes qué? No actué bien, discúlpame por pues lo que llegó a pasar, no sé, cada quien, pues, Dios va a hablar a su vida. Entonces, es donde ahí las personas se dan cuenta que verdaderamente tuvimos un cambio, un cambio. Entonces, pero también es importante que no nada más es para ganar gente, o sea, no nada más es para, bueno, yo Sinaí ya le prediqué a mis amigas, ya hice que recibieran a Cristo y ya. No, o sea, no nada más es para tener números, es para ganar almas para Cristo, es para que ellas también tengan una restauración en su corazón, en su alma. Entonces, te hago esta pregunta: ¿cómo se llaman tus obras? Eh, si tú ya recibiste esa bendición de Dios, pues ¿por qué guardártela? Al contrario, darle esa oportunidad a las demás personas que se encuentran a tu alrededor, o quizás no la conozcas, quizás estás en el transporte público y le hables, o sea, no la conozcas y le hables de Dios. Entonces, es donde ahí dice, ¿cómo se llaman las obras? O sea, porque como dice Pablo, tú nombres de esas obras porque él se dedicó a predicar. Entonces, ahí es donde te pregunto. También los desafíos implican pagar un precio. Por ejemplo, el apóstol Pablo un día tuvo que escoger entre seguir predicando o tuvo la oportunidad de irse al cielo. O sea, porque Dios le mostró cómo él era el cielo, cómo era allá arriba, cómo era el lugar que Dios tiene preparado para nuestras vidas, o quedarse aquí a ganar más gente, a hacer esas obras en las demás personas. Entonces, pues les doy un resumen breve de que Pablo, pues antes se dedicaba a perseguir personas que hablaban de Dios. Entonces, él pasó por dificultades, pasó por pruebas. Entonces él fue restaurado, él fue convertido para la gloria de Dios. Entonces él empezó a predicar de la palabra. Obviamente no fue fácil, no fue fácil pues seguir a Dios. Entonces, pero finalmente él escogió quedarse predicando el Evangelio a más personas para que esas personas fueran salvas. Mientras hay una frase que me gustó mucho que decía, mientras estés en la tierra pasarás adversidades por seguir a Jesús o por huir de él. A veces creemos que por recibir a Dios, por hacer las cosas bien, por hacer lo que Dios quiere que hagamos o a lo que Dios le agrada, a veces vamos, porque pues yo lo llegué a pensar, ¿verdad? Yo dije, a veces en una oración yo le decía, Dios, si yo estoy haciendo lo que tú me pides, si leo la Biblia, si pido perdón, si hago lo que tú me pides o como tú quieres que yo sea, ¿por qué me pasan más cosas? Porque, por ejemplo, si yo estudio pero no trabajo y aún así pues trato de dar mi diezmo, a veces pasaba que a veces ya no podía dar mi diezmo
o porque decía, si estando en el mundo tenía más cosas que ahora siguiéndote a ti tengo un poco un poco, o tengo esa dificultad para pues cumplir o hacer las cosas bien. Entonces es donde ahí también creo que pues a lo largo de cómo vas avanzando y tu vida pues con Dios va avanzando, pues te das cuenta que a veces es necesario pues pasar todas las pruebas. También no nada más porque pues Dios sea malo, no, al contrario, Dios también permite que pasemos cosas pues de dolor, sufrimiento, para que aprendamos de eso. Entonces, porque siento que no vamos a ser los mismos o no vamos a ser los mismos cuando recibimos a Dios. Entonces, porque pues cuando vas a tu encuentro, pues Dios restaura esa parte, estás como con tu llama avivada y dices, no, sí, pues voy a hacer las cosas bien, voy a hacer lo que Dios quiere y el Espíritu Santo te llena tu corazón. Pero entonces es donde Dios te manda pruebas para ver si realmente estás dispuesto pues a dejar las cosas que a ti te gustan para seguirlo a Él. Entonces también eso quiere decir que el enemigo también va a estar molestándonos, porque también había una frase que pues vi en las redes sociales de una chica que es cristiana, que decía que el enemigo no te va a molestar cuando sabe que haces cosas que no le agradan a Dios. Y es donde ahí Dios me respondió que decía, sí, eh, estando en el mundo, pues te sentías vacía, pero tenías cosas que a lo mejor para el mundo era, pues, mejor, o sea, por ejemplo, tener una buena economía, tener, este, pues, estar en un círculo social que esas personas, pues, no te llevan a nada bueno. Entonces, esa es una frase que me gustaría que se quedaran y se grabaran también ustedes, que mientras ustedes hagan las cosas bien para Dios, el enemigo los va a estar atacando constantemente, pero que siempre se refugien en Dios, que siempre sea Dios el que los restaure, que Dios sea el que los llene y no escuchen la voz de nadie más. También es que aprovechemos esta vida para que tu recompensa en el cielo sea mejor. Dios tiene desafíos para nosotros y el tuyo será tan grande como tú lo creas. A veces eh, estamos más ocupados haciendo otras cosas que ocupando las cosas que Dios tiene. Por ejemplo, a veces decías, por ejemplo, yo que soy estudiante digo, no, es que a veces tengo mucha tarea, a veces no puedo servir en la iglesia, pero cuando empecé a dar mi mejor servicio a servir en la iglesia, la verdad, pues, esto mi mamá no sabía, pero a veces las tareas las hacía pues una hora antes de que me tocara entregarla, pero me di cuenta que a veces Dios obraba para bien, porque mientras yo me preocupaba por las cosas de la iglesia, Él se encargaba de las cosas, pues, del mundo, porque, y creo que muchas personas tienen testimonio de eso, de que los domingos no, bueno, sábados y domingos era como, no, yo no puedo hacer tarea porque sábado estoy en niños y en domingo es servir a la iglesia, ayudar y estar pues conviviendo a veces con la iglesia. Entonces a veces me olvidaba de hacer las cosas y al siguiente día que la tenía que entregar, a veces los lunes, por una otra cosa, pues nos daban más tiempo, o por ejemplo el profe no iba para entregar las cosas, entonces le decía gracias Dios porque tú sabes que yo estuve en tu casa sirviéndote, estuve pues haciendo lo que a ti te agrada y tú me respondiste pues al darme la oportunidad de pues tener un poco más tiempo para pues entregar las cosas. Entonces, también dice que Dios nunca hace realidad los sueños de alguien que no trabaje para verlos cumplidos. Siempre Dios, si tú tienes un sueño en tu corazón, hay que entregárselo a Dios, porque um, a veces si tú tienes, no sé, el deseo de comprarte un carro, pero tú tienes un, una marca o se me fue el nombre,
un, se me fue el nombre, un modelo en específico. Y tú estás orando por él, pero a veces eh, pasa que tienes accidentes, por ejemplo, accidentes no de salud, por ejemplo, que tienes que comprar algunas cosas, tienes que hacer gastos eh, para otras cosas o para la iglesia. Entonces, pues ese sueño que tú tienes de comprarte el auto, pues va disminuyendo. Pero lo que no sabes es que Dios en algún futuro, pues va a recompensar porque está viendo el trabajo que tú haces en la iglesia, entonces Él tiene algo mejor. Si tú tenías un carro, a lo mejor Él tiene una camioneta. Entonces, Dios nunca nos recompensa con alguien pequeño, siempre nos da en grandes cosas y en grandes bendiciones. También hay una pregunta que decía, ¿por qué tanta queja del trabajo en el servicio a Dios y el horario? A veces nos enfocamos mucho de que el pastor nos dice, no, hermanitas, tenemos pues una vigilia de oración a las 12 de la noche, bueno, de 10 a 12, los esperamos, pero a veces nos enfocamos más en, ay no, es que es bien noche, ya mañana yo tengo que ir a la escuela, al trabajo, no voy a poder, tengo muchas cosas que hacer. Entonces hay siempre constantemente esa queja, o sea, no lo hacemos realmente con ese corazón dispuesto a servir a Dios. Entonces también, o por ejemplo, preferimos decir, no, es que estoy muy cansado, prefiero descansar que estar en la iglesia sirviendo. Entonces ahí también dice que tu cuerpo se puede desgastar, pero Pablo dijo que mientras nuestra persona exterior se desgasta, la interior se fortalece. Lo podemos ver en 2 Corintios 4:16. Por eso no nos desanimemos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. A veces creo que nos enfocamos de, no, es que yo ya no puedo hacer tal cosa por la cuestión física, pero lo que no sabe es que el Dios siempre nos renueva esa alma porque ah, creo que estando en el mundo tenemos ese cansancio o esa alma cansada, ese desánimo, y estando en Dios a lo mejor podemos estar muy cansados, pero el alma se siente llena porque el Espíritu Santo llena ese corazón. Dios aviva ese fuego, ese aceite que nosotros tenemos. Entonces, también la Biblia relata la vida de personas que aceptaron desafíos de Dios, como lo fue Nehemías, David, Daniel, Pedro y Juan. También quisiera que pues se grabaran esto en su corazón, ya que dice así, nadie te ha dado el derecho de que un día se te entierre sin haber dado todo lo que tenías que dar. No tienes derecho de enterrar el potencial que Dios te dio sin haberlo explotado. A lo mejor tú no sabes dones que Dios te dio, pero por no hacer ese sacrificio en servir, en hacer eh, o dar una milla extra, a lo mejor, no sé, eh, tú tenías el don de cantar o tenías el don de tocar un instrumento o tenías el don de dar clases a los niños o dar clases en academia o, por ejemplo, incluso hasta de predicar, pero por no dar ese servicio a Dios o por no intentarlo a veces, esos dones que Dios nos da a veces eh, se quedan pues sin ser como o dar ese fruto. Entonces a veces también esto influye mucho pues si tú tienes en tu corazón el deseo, no sé, por ejemplo, eh, bueno, en tu corazón solo Dios sabe lo que tú quieres hacer. Entonces, si tú tienes intimidad con Dios, Él, si a lo mejor ese don no era para ti, pero tú le oras pues con todo tu corazón, eh, puede que Dios te otorgue ese don que tú deseas, porque también Dios no es un Dios egoísta, va a decir, no, 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 es que eso tú no lo mereces, al contrario, si Él ve el esfuerzo, el trabajo que tú haces, el servicio que tú das de corazón, sin importar a veces
lo difícil que puede llegar a ser, pues Él va a llegar a recompensar con todas esas cosas. Entonces, pues siempre hay que agradecer pues a Dios, aceptar los desafíos, no importa lo difícil que sea. A veces, incluso en la iglesia puede pasar que un hermanito, pues, o hermanita, a veces tú estás con un espíritu, tu alma está debilitado y llega la hermanita y no sé, a lo mejor tuvo un mal día y te habla mal, entonces ya hay como ese desánimo por parte tuya. Entonces, pues te pido que siempre tu enfoque siempre sea Dios. A veces todos nos equivocamos, todos somos humanos, cometemos errores, pero pues teniendo esa intimidad y esa relación con Dios, a veces Dios fortalece ese, esa alma. A veces también no crean, el enemigo también actúa por esa parte, ¿no? Entonces, él no le gusta que estemos unidos, que la iglesia esté unida como familia, porque pues hacemos lo que a él no le agrada. Entonces, te pido que siempre estés en constante oración, leyendo tu Biblia. A lo mejor puede que tú digas, es que estoy en el camión, hay mucha gente, y luego llego cansado y ya me quiero dormir, o la leo, pero no le entiendo. Entonces, no importa, asistes en el camión, asistes en tu escuela, puedes agarrar tu celular y leerla, o sea, orar y decir, Dios, háblame. Ay, perdón. Tú sabes que a lo mejor llegando a la casa tengo cosas personales que hacer, pero pues quiero que tú hables a mi vida, o buscar siempre ese momento de intimidad con Dios, pues porque también a través pues de la palabra Dios habla de muchas maneras, y también Dios se puede, con ejemplo de demás personas que tomaron los desafíos, también Él puede darte el mismo desafío o uno diferente. Entonces tomarlo y siempre será de bendición para nuestra vida, siempre será este, de bendición para nuestra vida, siempre será para enseñarnos, para aplicarlo en nuestra vida. Y como dice, ¿no? Vuelvo a dejarte la pregunta, y que no nada más se quede como una pregunta de cómo se llaman tus obras. O sea, que no te quedes igual a como cuando llegaste a Cristo, que siempre estés llevando el Evangelio, llegando a esas obras a más personas, y que cuando Dios venga diga, tú no te quedaste esa bendición solamente para ti, sino la compartiste, llevaste a más personas que en verdad la necesitaban. Y si tú dices, es que no sé a quién decirle, Dios te va a revelar en oración, te va a decir a quién. Incluso, como te digo, incluso si estás en el transporte y no conoces a la persona, Dios te va a decir, dile esto. Y creo que debemos también, nos estamos formando para líderes, entonces tenemos que estar eh, más fuertes en esta parte de lo espiritual. Entonces, espero que la clase de hoy te haya gustado, que aprendas, que Dios hable a tu vida, y, y pues vamos a orar para despedir la clase, ¿ok? Dios, te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes algo planeado para cada uno de ellos. Yo sé que tú tienes que hablar a cada uno de ellos. Yo sé que tú tienes algo, un desafío para cada uno de ellos, que yo sé que va a ser de bien, va a ser de bendición para ellos, Padre. Te pido, Señor, que siempre, Señor, seas bendiciendo la vida de cada uno de ellos, que esto no se quede como un tema más, Señor, que siempre sea una enseñanza, que sea yo, Señor, ese instrumento, Señor, para poder hablar a la vida de ellos, Padre. Te pido, Señor, que no se quede nada más en un aprendizaje más, sino que ellas tengan esa semilla, Señor, de buscar, de aprender de lo que tú tienes para ellos, Señor, y que estén dispuestos a aceptar ese desafío que tú tienes para ellos, porque yo sé que tendremos una gran recompensa ahí en el cielo, Señor.
Te doy gracias, Señor, bendícelos y cúbrelas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.